Bueno, por principio de cuentas, bienvenidos. El Centro de Certificación y Educación Disruptiva les da la más cordial bienvenida a este ciclo de webinars que se han preparado específicamente dentro del contexto de COVID-19 y tienen la finalidad de actualizar a los docentes en el uso de herramientas digitales y recursos digitales. Y en específico, este curso, que es el de diseño de cursos en línea, tiene el propósito de que ustedes conozcan principalmente el diseño, la implementación, la evaluación de un curso en línea. Si bien ahorita nos vamos a dedicar exclusivamente al proceso de diseño, este diseño pues, les puede servir a ustedes para trabajar en cualquier ambiente virtual de aprendizaje. En caso de que tengan dudas muy específicas o en caso de que ustedes no conozcan algo del vocabulario o de los conceptos que se están manejando, pueden interrumpir y pueden ustedes utilizar el chat que tienen del lado derecho para que puedan comunicarse con un servidor o con quien nos está apoyando atendiendo las redes. Los invitamos entonces no solamente a continuar con este proceso de actualización en el área de la capacitación y la docencia, sino también a que podamos conformar una red de aprendizaje en esta área y servir de apoyo a todos los que están iniciando o los que se están integrando a esta área o a este ámbito y que les mencionaba anteriormente por cuestiones de la pandemia del COVID-19 nos ha hecho que reforcemos nuestros conocimientos, nuestras habilidades en el campo de la educación en línea o educación a distancia. Pues bienvenidos a todos ustedes. Les recuerdo que tenían que haberse registrado en el cuestionario que se les envió en el WhatsApp con la finalidad de contar con los datos para poder comunicarnos con ustedes y principalmente para darles acceso al aula virtual de este curso. Les recuerdo entonces que estamos en un programa de actualización, es un programa de actualización docente que tiene que ver con el manejo de actividades, de herramientas y de recursos para desempeñar nuestras actividades a través del uso de herramientas digitales. Ahorita ya terminamos uno que fue principalmente una introducción a la competencia digital docente, las herramientas digitales del docente y por supuesto las herramientas digitales que puede utilizar el alumno. De manera muy somera dimos algunos aspectos relevantes sobre alguna actividad, alguna herramienta y algún recurso que pueden utilizarse en esta área. En este curso les menciono será el diseño de curso en línea, en donde vamos a revisar los aspectos fundamentales del diseño y su trabajo es participar en foros, entregar las actividades, realizar un cuestionario de evaluación y principalmente conformar esta red de aprendizaje con los hashtags de CCD y diseño de cursos que tendrán que ustedes utilizar en su Twitter y en su Facebook con la finalidad de ir conformando y reconociéndonos dentro de las redes. Se entregará una constancia al que termine todas las actividades. La constancia es diferente, un certificado que también aquellas personas que quieran certificarse con un certificado de la Secretaría de Educación Pública y de Conocer, lo pueden hacer después de haber concluido el curso. Nosotros nos acercaremos para saber quiénes de ustedes estaría en la disposición de certificar sus competencias laborales. Por otro lado, les recuerdo que la evaluación, como ya lo están viendo ustedes en la pantalla, van a hacer todas las actividades que se encuentren en su sala virtual y las asistencias a este foro de discusión o este webinar en línea. Bien, no sé si aquí tengan ustedes alguna pregunta antes de iniciar este proceso. Nos saludan desde Pachuca, buenas tardes, Tultepec,
Y bueno, pues por ahorita son los que nos han dicho. De la Ciudad de México, por supuesto que tenemos a varios. Del norte creo que no hay hoy, o si hay alguien, pues por favor nos podemos presentar. Muy bien, bueno, pues si se pueden presentar, por favor, en el chat tienen dos opciones para realizar. Uno, tienen dos actividades que realizar en el chat. La primera es, ¿quiénes son? ¿De dónde son? ¿Cuáles son sus propósitos en este curso? Más que sus propósitos, ¿cuál es lo que ustedes esperan de este curso? Y, y indicarnos también a qué se comprometen. El asunto es que luego la gente se compromete y luego no cumple con lo que se compromete. Entonces, yo considero que si van a poner ahí que se compromete, pues entonces háganlo. Vamos a terminar esto con lo que nos comprometemos. Vamos a tener este espacio que es prácticamente el día de hoy, mañana, eh, no, hoy, el viernes y hasta el martes, miércoles de la siguiente semana, tres reuniones en línea. Lo demás va a ser trabajo en línea, que van a ustedes incorporarse ya sea mañana o el viernes, y van a tener toda una semana para hacer sus actividades. Este taller es prácticamente intensivo y tienen que entregar las actividades con las estipulaciones que nosotros les hagamos llegar. El objetivo es que si ustedes entran al curso, cuando terminen, por lo menos tengan la certeza de que lo que están aprendiendo les va a servir para su labor profesional de manera adecuada. Muy bien, y además para certificar sus actividades. Entonces, ¿quiénes son? ¿Qué esperan del curso? ¿Y cuáles son sus compromisos? Y además de quiénes son, pues qué hacen, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Bien, adelante, tienen 5 minutos y la idea es conocernos entre todos. Muy bien, Ricardo, pues espero que lleguemos al final todos juntos. Ya llegaron 2 personas del estado de Coahuila, uno del estado de Veracruz, 3 personas del estado de Coahuila. Tenemos de Nicolás Romero, de Cancún, Cristina, muy bien. Tenemos también a bueno, Francesco de Aguascalientes, Araceli de Catepec de Morelos. Efectivamente, el acceso al aula virtual lo vamos a enviar en el correo que ustedes trabajaron. También todos los datos tienen que ser correctos porque en el momento en que enviamos los accesos, les va a llegar a su correo electrónico que pusieron ustedes en el cuestionario o en el formulario. Entonces les pido que tengan mucho cuidado. Y la constancia que se descarga del sitio es con el nombre que ustedes están poniendo en el formulario. Muy bien, Araceli. Se compromete a realizar las actividades. Muy bien. Falta, ¿qué esperan del curso? Los demás no los veo por aquí. Cintia vive en Chiapas. Muy bien. Sí van a saber los elementos mínimos. Y bueno, se compromete a asistir y participar muy bien. Jorge de Veracruz se dedica a la elaboración, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Sí, sí van a poder crear capacitaciones a distancia. Aquellos que van a capacitar, pues les recomiendo mucho que se certifiquen en el área. Muy bien, espero que Pepe, que todo lo termines adecuadamente. Cristina, claro, yo espero que todos terminen este curso. Muy bien, Jessica.
Guadalupe Rocío, del Estado de México. Pues sí, vamos a buscar, por lo menos desde hoy vamos a saber cuál es esta forma de construir cursos para un desempeño profesional. Y yo espero que todos los que estamos aquí terminemos este curso y certifiquen sus competencias, que también eso es importante. Montserrat, yo creo que sí te va a servir muchísimo lo que vamos a revisar aquí, aunque ahí en el área hay también personas muy capaces al respecto. Elisa, de aquí de la Ciudad de México. Muy bien, sí, va a servir para desempeñar las actividades en línea y esperemos que tengamos actividades asignadas, que las terminen. Muy bien, Arcelia. Yo espero que también podamos aprender todos. Muy bien, Julián. Toastmaster International, fíjate que no, ¿a qué se refiere? ¿En qué trabajas allí? Director de división, bastante grande el compromiso. Sí, yo creo que podrán, les digo, está muy bien que si pueden certificarse en el área, nosotros nos dedicamos aquí en CC10 a certificar, muy bien podríamos trabajar todo un programa de capacitación y certificación en competencias laborales con certificados de la Secretaría de Educación Pública y Conocer. Muy bien, Luis. Bueno, qué bueno que nos visitan desde Pachuca. Están en Mercadotecnia, me mencionan. Oh, muy bien, el marketing digital es bastante bueno, hay que aprender. De ahí esperamos que pronto nos puedas apoyar en las campañas que nosotros estamos realizando en esta área. Y sí, les recuerdo que el objetivo es entre todos, el objetivo es compartir, socializar, vernos en las redes y estar trabajando y mejorando nuestras capacidades en cada momento, con el apoyo de todos y con la ayuda de todos. Carla, ¿vas a ser docente, Carla? Por supuesto que esto te va a servir muchísimo. Monse, esta información de los costos de la certificación, por supuesto que se las enviamos a los que están interesados. Están en los costos en nuestro sitio web. De todos modos, para todos los que están aquí, van a tener una promoción importante para poderse evaluar. Vanessa, claro que vas a tener esas habilidades y vamos a terminar todos. Bueno, esos son los que hasta ahorita se han incorporado o por lo menos han realizado la actividad. Entonces, vamos a iniciar con esta actividad. Recuerden, hay que revisar siempre los compromisos. ¿Qué esperan los alumnos? Porque en ocasiones lo que esperan no es exactamente lo que se les ofrece. Y por otro lado, siempre está muy bien conocerlos. Entonces, una de las actividades que van a realizar ustedes es utilizar estos hashtags que se encuentran en este lugar, CCDI, diseño de cursos, y van a mencionar que están trabajando sobre esta situación, que están trabajando ustedes sobre el diseño de cursos. Pero no solamente eso, sino lo que tienen que hacer es seguir a sus compañeros que se encuentran aquí. Este es el hashtag que se realiza y nuestra cuenta de Twitter es @ccedi para que nos sigamos entre todos y todos tenemos que estar enredados, todos tenemos que estar juntos en este espacio que es el espacio virtual. Bien. Guadalupe Rocío, ingeniera en tecnologías computacionales y se desempeña en el gobierno de la Ciudad de México. Bienvenida y esperamos que este curso te sea de mucha utilidad.
Ana de Cancún, espero aprender a implementar esta capacidad en el campo profesional y me comprometo a realizar y entregar los trabajos solicitados. Yo también espero que esto les sirva a ustedes. De hecho, no solamente les tiene que servir, tienen que lograr que, certificarse en el área. Bien, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a iniciar. El día de hoy vamos a ver los elementos del diseño instruccional, bueno, más que del diseño instruccional, de las formas de hacer un plan de evaluación en esta área. Todo lo que nosotros vamos a realizar está alineado a un estándar de competencia laboral, que es el estándar de diseño de cursos de formación en línea. Entonces, mucho de lo que está aquí, el enfoque, los criterios de evaluación, la forma en que se lleva a cabo los procesos, pero con la finalidad de que ustedes logren realizar sus productos para que estos les puedan servir a ustedes posteriormente para sus procesos de evaluación y tengan muy claro lo que tienen que hacer. Para eso les va a servir este curso y de esa manera se encuentra estructurado. ¿Okay? Entonces es un curso, realmente es un curso súper intensivo. Es intensivo por dos cosas. Uno, por la corta duración, y otra, porque muchos de ustedes van a tener ya que estar trabajando y ya van a tener que estar desarrollando sus actividades la próxima semana en línea. Entonces, el objetivo es que conozcamos todo de inmediato y sepan cómo trabajar. Ya habíamos visto anteriormente, bueno, para los que no, les voy a mencionar que este aspecto de todas las competencias que ustedes deben de tener para desarrollar un curso en línea tienen que ver principalmente con cómo ustedes desarrollan su planeación didáctica. Más que el uso de las herramientas digitales, es cómo ustedes hacen o elaboran una planeación didáctica y esa planeación didáctica la van a apoyar ustedes con herramientas digitales y recursos digitales. Entonces, lo importante es cómo ustedes están trabajando eh, un proyecto didáctico en donde se encuentren muy bien establecidos sus resultados y sus actividades. Eso es lo que vamos a realizar. Eso es lo que vamos a ver. Bien, vamos entonces a iniciar con este. Bueno, creo que me salí de la presentación. Creo que mi presentación se pasmó. Voy a iniciar nuevamente, entonces me permiten tantito y me dicen si la están viendo, por favor. Mientras tanto, yo no me presenté. Mi nombre es José Inés Andrade Gandarilla. Trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la
Ahora sí ya se pasmo. Se quedó quietecito, quietecito. Y en el Centro de Certificación he participado en varios proyectos pioneros en que he trabajado. Les mencionaba que me sacó la presentación o la herramienta. ¿Me podrían decir, por favor, qué es la planeación didáctica? Es lo que se prevé realizar durante un periodo de tiempo. Muy bien. Muy bien. Ya no le voy a dar presentar porque ya vieron lo que sucedió. Entonces únicamente lo voy a hacer. La presentación la voy a hacer como si fuera una presentación normal, en lugar de una presentación. Bien. Lo que se prevé realizar durante un periodo. Lo que dice Luis Manuel Sánchez es, se prevé. Es decir, tenemos el propósito de hacerlo. Y además está limitado en el tiempo. Pero entonces, vamos a prever algo, vamos a limitar en el tiempo que nos hace falta. Vamos a ver, vamos a iniciar aquí. ¿Qué es la planeación didáctica? El armado de las actividades de enseñar basado en competencias y aprendizajes. Entonces, fíjense lo que nos están mencionando aquí. Pepe Osorio nos dice que es el armado de las actividades de enseñar basado en competencias y aprendizajes. Es decir, es lo que se va a realizar, está en un tiempo determinado, además hay algunas actividades y por último tiene un fin que se predeterminó que son competencias y aprendizajes. Efectivamente, así es. La planeación didáctica entonces tiene todos los elementos de un proyecto educativo, todos. No existe uno que no pueda ponerse como si fuera un proyecto. Está de acuerdo con el contexto.
que mejor selecciona la modalidad para trabajar. En este caso estamos trabajando la modalidad a distancia, pero esos elementos a distancia también nos pueden servir para trabajar elementos mixtos, es decir, aspectos presenciales, a distancia y en línea. ¿Ok? Tenemos que identificar los objetivos y las metas a alcanzar. Si no tenemos claro hacia dónde se dirige todo nuestro proyecto educativo, entonces definitivamente no podríamos comenzar o iniciar un proceso. Hay que seleccionar los medios para lograr los objetivos y las metas. Ya que los conocemos, ya que conocemos nuestras finalidades, entonces tendríamos que saber exactamente cómo llegamos a esas finalidades, a esas metas, cómo las vamos a lograr. Esa es toda una estrategia. Distribuye el tiempo para las tareas y la entrega de evidencias. Las tareas y las evidencias no se pueden entregar en cualquier momento, a cualquier hora, sino siempre estamos enmarcados en un cierto tiempo. Y ese tiempo implica que tenemos ciertos recursos para utilizar durante ese tiempo. Instrumenta las formas para verificar los resultados y alcanzar los fines planteados. Pero verificar los resultados no significa que lo tengamos que hacer únicamente al final, sino desde el primer paso. ¿Cómo se hizo el primer paso? ¿Qué se evaluó en el primer paso? ¿Qué se entregó en el segundo, en el tercero, en el cuarto? Y al final, la acumulación de todos esos resultados, si realmente fue lo que nosotros queríamos lograr o no queríamos lograr. Bien, vamos a revisar cada uno de estos elementos. Entonces, los elementos, es un proyecto de trabajo educativo, el diseño del plan de la planeación didáctica, es un proyecto de trabajo educativo cuyos elementos tienen el propósito de conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, aquí tenemos un propósito último, que es lograr aprendizajes. Pero la enseñanza implica que el docente, el capacitador, el facilitador, también tiene una actividad primordial que realizar en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Veámoslo como cuando alguien está enseñando o está aprendiendo a jugar básquetbol y con alguien que ya sabe. Entonces, el que realiza las tareas es el que está aprendiendo a mover el balón, y el que le dice cómo, el que le dice así, el que juega con él, pues es el facilitador. Entonces, es un proyecto educativo cuyos elementos tienen el propósito de conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene que estar organizado. Sí es un proceso, pero no es un proceso cualquiera, es un proceso que tiene que organizarse. Y ese proceso se organiza para desarrollar habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes, hábitos, valores, y no cualquier tipo de hábitos, no cualquier tipo de valores, no cualquier tipo de habilidades, sino todas enfocadas a la solución de problemas o elaboración de proyectos. No cualquier tipo de problema, no cualquier tipo de proyecto, sino dentro de un contexto determinado. Quizás la palabra importante aquí es que el contexto es el que nos determina qué tipo de problemas o qué tipo de proyectos pueden elaborar nuestros participantes. Para aquellos que trabajan y capacitan en labores cotidianas del trabajo, es mucho más simple, porque el contexto ya lo tenemos muy bien determinado y de ahí salen las tareas que se van a realizar. En el caso de la educación, no se tienen proyectos determinados. Los niños, los adolescentes, los jóvenes no están inmiscuidos en un lugar en donde tienen que aplicar todas esas actividades. Entonces, hay que contextualizarlo, hay que decirles, hay que traerse los casos de fuera para poder darles un ambiente de simulación en donde ellos puedan desarrollar esas habilidades, esas destrezas, esos conocimientos, actitudes. El enfoque aquí, a todo esto, se le llaman competencias. Y hay muchos tipos de competencias, pero vamos a dejarlo como habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes, hábitos, valores. Todo esto se realiza en un cierto tiempo. Normalmente algunos tienen un ciclo escolar de un año, otros tienen un ciclo escolar de 6 meses, otros de 4 meses, otros de 3 meses. Los cursos de capacitación pueden durar horas, días, semanas, meses. ¿Okay? Pero siempre debe de estar especificado el tiempo en que se realizan las tareas
y los temas determinados. Entonces, todo está enmarcado en ese tiempo. Las evidencias. Es decir, todas las actividades que se realicen, los desempeños tienen que indicarnos que realmente lo hicieron, que realmente lo trabajaron. No podemos dejar una lectura, únicamente lean un libro de Juan Rulfo, el que ustedes quieran. Pero resulta que no pedimos ninguna evidencia. Entonces los alumnos pueden llegar fácilmente y decir, yo sí lo leí, no lo leí, todo, y ya. No tienen que decirnos si lo leyeron, cuál es el producto que ellos obtuvieron. Un resumen, un mapa, una animación, un video, un audio, un roleplay. ¿Qué es lo que ellos tienen que realizar con esa lectura que realizaron? Entonces, siempre deben de existir un tipo de evidencia de lo que se está haciendo. Es muy difícil medir lo que una persona está pensando o medir todo el proceso de pensamiento, pero lo que sí se puede hacer es revisar, medir, evaluar lo que se hace, lo que se elabora con todos esos procesos de pensamiento. Y entonces las evidencias son tareas, son proyectos, son ensayos, son simulaciones, son videos, son textos, pero todos esos están contextualizados, recuerden, todos estos tienen que estar solucionando un problema, todos estos tienen que estar elaborando un proyecto. Es decir, son parte estas evidencias del proceso del hacer cotidiano del alumno, del estudiante, del participante, con la finalidad de resolver un problema. ¿Por qué menciono un problema? Porque el problema quizás, la solución de problemas, la elaboración de proyectos, quizás es la mejor manera de integrar todos los aspectos que nos menciona el constructivismo, en donde el alumno no solamente asimila, sino que recrea y realiza actividades que le van a ayudar a aprender y a desarrollar sus capacidades. Bien, la evaluación. Los instrumentos de evaluación, que si bien debe de estar muy claro cuáles son esos instrumentos de evaluación que nosotros tenemos que revisar, todos estos aspectos, también es cierto que estos no se aplican al final de un proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que se planea para monitorear todo el proceso de aprendizaje, desde la situación inicial, el desarrollo, el fin, pero dentro de cada una de esas situaciones que nosotros estamos planeando, tenemos siempre que saber qué actividades vamos a ver, qué ciclos se tienen que llevar a cabo para que nuestros estudiantes, nuestros participantes puedan producir las evidencias. Esas evidencias son parte de nuestros instrumentos de evaluación. Los conocimientos, las actitudes, hábitos y valores, los desempeños y los productos, todos son parte de ese proceso de evaluación. También a este proceso de evaluación, a la recopilación de todos esos procesos, de todos estos instrumentos de evaluación, nosotros le llamamos portafolio. Entonces, la idea es integrar portafolios en donde nos indiquen lo que el alumno hizo en todo el ciclo escolar, en una sesión o en algún momento particular.
Disculpen, se me desconectó la computadora y me quedé sin señal. Entonces, nada más unos minutitos para reconectarme por medio de la computadora para hacer la presentación. Pero ahorita, bueno, vamos a continuar con este aspecto y es lo siguiente. Entonces, estábamos revisando que los instrumentos de evaluación tienen que ver principalmente con todos los elementos que un estudiante o un participante puede realizar o realiza en todo el periodo del proceso o de la sesión de enseñanza-aprendizaje. Pero no solamente de una, sino de todas. Y que todo lo que el estudiante o el participante está realizando tiene que servirnos como un portafolio que nos permita a nosotros evaluar estos elementos que les había mencionado. Los conocimientos, las actitudes, hábitos y valores, los desempeños y los productos que el participante realiza. Todos estos van a conformar lo que nosotros le llamamos un portafolio. Y tendrían ustedes que tenerlo muy presente, porque eso es lo que nos va a permitir ir planeando nuestras actividades y también ir planeando nuestros procesos de evaluación. Las actividades más los instrumentos de evaluación van completamente unidos. No existe ninguna actividad que no pueda ser evaluada. Y no existe ninguna actividad que no tenga un instrumento de evaluación asociado. Por ejemplo, qué son los desempeños? Es lo que el alumno realiza para resolver un problema o elaborar un proyecto. Es lo que a veces mencionamos que participaciones, ellos tienen que exponer y lo tienen que exponer. No leer, por ejemplo. Ellos tienen que armar o desarmar algún aspecto, tener alguna guía, utilizar las guías. Una serie de eventos que se pueden evaluar como parte de los desempeños. ¿Qué son las actitudes, hábitos y valores? Hay algunos que mencionan que es muy complicado tener actitudes, hábitos y valores, o que es muy complicado verlos en clase. Pero no, las actitudes, hábitos y valores también se observan a través de una guía, una forma de observar, una forma de verificar si el alumno está o no está trabajando con lo que nosotros decimos. La manera en que realiza algo, la manera en que trabaja, la manera en que se relaciona con sus compañeros, la manera en que elabora sus apuntes, la limpieza, el orden. Que todos estos elementos son los que importan dentro de el proceso de enseñanza-aprendizaje. No es solamente los aspectos de conocimientos, de desempeño o la solución de problemas o los productos que se obtienen, sino también la manera en que se hace. También son muy importantes, la forma en que se realiza. Bien. Ya parece que ya mi herramienta está aquí. Esperemos que no exista algo diferente y que también me vaya a sacar. Pero bueno, no sé si tengan alguna duda en este proceso o en lo que hemos visto hasta este momento. La presentación, bueno, ya está en línea, está en Prezi, así que no hay ningún problema. Pero además, esta presentación la van a tener ustedes disponible. La van a tener. Creo que la van a tener disponible en el
sitio del curso. Entonces, no existe ningún problema si no pueden ustedes hacerse toda la información, pero sí es importante que tengan muy claro los conceptos que estamos revisando. Bien, que como ustedes ven, los conceptos los estamos tratando de simplificar lo más posible, aunque es necesario que algunos queden muy claros. Entonces, ¿preguntas, dudas hasta el momento? Ya me he reincorporado completamente, entonces únicamente revisaré nuevamente los aspectos que estamos trabajando. Bien, si no tienen dudas, vamos a continuar con el trabajo. Entonces ya habríamos visto los elementos de la planeación didáctica. Es un proyecto y como tal, todos los proyectos pues están estructurados, están organizados, trabajan en el tiempo, trabajan en evidencias, en la evaluación del proyecto, que realmente todos los procesos que se hayan utilizado o que se estén revisando sean los que realmente nosotros queríamos lograr. Esto no siempre es tan rígido, siempre existe como una incertidumbre entre lo que nosotros planeamos y lo que estamos logrando. En ocasiones esas incertidumbres son muy grandes o son muy pequeñas, pero además ahí también debemos de tener nosotros la habilidad de poder ir transformando o mejorando nuestras planeaciones didácticas. Muy bien, vamos a revisar entonces los elementos de una planeación didáctica. ¿Cuáles son los elementos? Algunos de estos los retomo de muchos de los autores que son muy conocidos en el área de la didáctica, pero también otros los retomo de lo que ustedes deben de saber hacer por el aspecto de querer o tener que certificar sus competencias laborales. ¿Qué es lo que menciono? ¿Por qué menciono lo de las competencias laborales? Porque hay muchas formas de hacer planeaciones didácticas. Hay muchos elementos o enfoques para hacerlo. Hay muchísimos. Y entonces, en este aspecto de tener tantos, llega un momento en que a veces o pensamos que sabemos muchísimo en el área, o pensamos que no sabemos nada de tanto que existe. Entonces, por lo menos nosotros deberíamos de tener una forma de realizar una planeación didáctica, una forma de estructurarlo y una forma de evaluarlo, de revisar contenidos. Esa forma única es la que nosotros nos va a permitir decirle al mundo, bueno, yo no sabré todo, pero por lo menos sé una que está basada en ciertos aspectos. Y esta forma está basada en una competencia laboral. Eso nos valida de que por lo menos si nosotros nos certificamos en esta área, por lo menos sabemos hacerlo como algunas personas dijeron que se tiene que hacer. Algunas universidades, algunos centros de capacitación, algunas instituciones. Entonces, lo que sabemos está validado y eso es lo importante, tener certeza en lo que sabemos y en la forma en que lo estamos realizando. Y por lo menos tener un referente para decir, así lo hago yo, porque así dice aquí. Entonces, eso es importante. Pero que estén ustedes en ese aspecto o en ese enfoque de competencia, no significa que están metidos en un cuadrito. Son como los versos que se escriben en un soneto, ¿verdad? Un soneto tiene una manera muy estricta de cómo se deben de escribir los aspectos importantes para darle forma al soneto. Pero eso no significa que no tengan ustedes toda la habilidad para darle vida, para darle significado, para crear, para construir un soneto y darle una forma completamente diferente a cómo se haya escrito en el mundo. Así es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos toda una estructura de cómo realizarlo, pero la creación
el desarrollo, la innovación, el conocimiento, la experiencia acumulada, todo eso tiene que verse en la forma en que ustedes plantean o realizan sus planeaciones didácticas. Entonces, ¿cuáles son los elementos? El plan general, los objetivos, los temas y subtemas. Recuerden que el plan general es como la estructura de este planteamiento, ¿no? Lo que nosotros le vamos a llamar carta descriptiva. Y deben de estar muy, muy organizados los objetivos. Tenemos 3 tipos de objetivos, ¿verdad? Los objetivos generales, los objetivos particulares y los objetivos específicos. Pero además hay una forma de hacerlo dentro del área que nosotros estamos manejando. Una manera de hacerlo es que si ustedes lo hacen así, por lo menos van a saber explicar por qué lo hacen de esa manera y no de otra. ¿Se le pueden agregar cosas? Sí. ¿Se le pueden quitar? Sí, pero te tendría que explicar por qué quitarlo, por qué ponerlo. Los temas y los subtemas tienen que estar muy bien estructurados de tal manera que entre todos ellos logremos los objetivos que nos estamos planteando. Los temas y los subtemas están muy vinculados con los objetivos. Los recursos digitales. Recuerden que los recursos digitales son todos aquellos contenidos que nosotros podemos producir o que nosotros podemos filtrar, le llaman curar, ¿verdad? O que nosotros podemos curar de todos los recursos digitales que existen en el Internet. Les recuerdo que existen 2 tipos de recursos digitales. Unos que son libres, que ustedes pueden modificar, que ustedes pueden compartir, socializar, transformar, vender, regalar sin ningún problema, porque les dan una licencia para eso, siempre y cuando, por supuesto, citen a la persona que lo realizó. Y tenemos otro tipo de recursos digitales que son privativos que no podemos compartir, que no podemos modificar, que solamente lo podemos realizar de esa manera y que solamente lo podemos utilizar nosotros. No es de manera grupal, al menos que compremos la licencia. Y por supuesto, todos estos privativos te venden una licencia que tú tienes que comprar para poder utilizarlo. Entonces, siempre tenemos que tener muy clarito qué recursos vamos a utilizar, privativos o libres. Existe todo un movimiento ahorita que se ha abierto con el Internet de tener recursos libres para poder utilizarlos en todos nuestros procesos de capacitación. En México todavía se está creando este movimiento, pero existe principalmente por universidades públicas y en el extranjero existen países que han apuntalado muchísimo el aspecto de open access, de libre acceso. Hay otros países que definitivamente se han quedado, y no porque se estanquen, sino por convenir a sus intereses en el aspecto privativo. Porque además muchas de sus empresas son líderes en esa área. Y por el otro lado, tenemos herramientas digitales, ¿verdad? Esas herramientas digitales también tenemos herramientas digitales libres y herramientas digitales privativas. Y tenemos que tener muy claro cuál es cada uno de ellos. Nosotros vamos a intentar utilizar libres, pero por ejemplo que es Prezi, que es un elemento muy privativo, bueno, utilizo únicamente los elementos que le llaman gratuitos, pero no es libre, ¿verdad? Me tengo que sujetar a la licencia privativa que tienen ellos. Ese es un problema. Las estrategias didácticas. ¿Cómo son las actividades que se desarrollan en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Pueden llevar cualquier orden o tienen que estar como escalonadas? Bueno, una estrategia de aprendizaje nos indica cómo lo podemos hacer. Existen muchas taxonomías que nos indican el paso 1, el paso 2, el paso 3, pero también es cierto que el aprendizaje en ocasiones no se logra de manera lineal. En ocasiones es tan complicado y más que estar aprendiendo de manera lineal, vamos y regresamos, pero el aprendizaje que logramos en cada nivel en forma de espiral va mejorando nuestras habilidades y nuestras capacidades. Vamos, repetimos, hacemos, pero en ese proceso de repetir, hacer, nuestras habilidades van mejorando. La forma entonces en que nosotros acomodamos nuestras actividades, a esa forma le vamos a llamar estrategia. Estas estrategias didácticas es cómo organizamos nuestras actividades, nuestros recursos, las tareas y las herramientas con las que contamos para lograr un proceso de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje
que están envueltas, que están contenidas en las estrategias. Es importante recordar que las actividades, las estrategias, los recursos, los temas, todos están muy unidos al objetivo general, particular y específico. Y además necesitamos recursos que nos ayuden en el mundo, en este mundo virtual, a navegar por lo que queremos. Eso tenemos también nosotros que construirlo. Tenemos que construir una guía de actividades, una guía para los actores, una guía de actividades que principalmente es para el estudiante, para el participante, pero también necesitamos una guía para el docente, si es necesario una guía para los que están diseñando los cursos, una guía, etcétera. En este caso necesitamos una guía exclusiva para el docente y una guía de actividades para el alumno. Necesitamos evaluar todos los procesos. En el caso de las herramientas digitales para gestionar los procesos de aprendizaje, lo importante aquí es que la herramienta nos ayuda muchísimo, pero muchísimo, en la forma en que vamos evaluando. El alumno entra, desarrolla una actividad y puede obtener su calificación o la evaluación rápidamente. Aquí es importante recordarles que la forma de calificar no solamente es a través de un número, sino también en la forma en que se relacionan los alumnos. Moodle, que es el ambiente virtual de aprendizaje que nosotros vamos a utilizar, nos ayuda muchísimo a saber cómo se van interrelacionando estas personas o todos los participantes uno con otro. ¿Quién se vuelve líder en los foros, en las discusiones, pero para aprender? ¿Quién es el que está llevando la batuta, pero para aprender? Pero el problema en ocasiones resulta que hay personas que se van quedando fuera de toda esta red y el que se queden en esta red es un problema de enseñanza-aprendizaje. Entonces tenemos que identificar rápidamente quiénes son, en dónde están, qué están haciendo, qué hacen, dónde se encuentran, todos estos aspectos que un teléfono inteligente lo hace de inmediato. Pero en el caso de nuestra aula virtual se puede hacer ahora ya con muchísima certeza. No solamente eso, sino que además ya pueden incorporar herramientas de inteligencia artificial que les permite saber qué alumno puede salirse, qué participante puede salirse únicamente con saber cómo se está comportando dentro de la herramienta. Entonces es importante tener todos estos tipos, incorporar todo este tipo de aspectos que les llamamos analíticas dentro de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esa riqueza no la podemos encontrar nosotros en otros lugares. En Facebook no tenemos el acceso, en Twitter, o sea, tenemos acceso a algunas cosas que ellos nos dan. En Classroom tenemos acceso a algunas cosas que ellos nos dan. En el caso de Moodle, pues nosotros le podemos agregar todo lo que queramos, todo lo que podamos. Y además es libre. Los requerimientos, como les mencionaba, los requerimientos ustedes deben de tener muy clarito, pero muy preciso, qué herramientas necesita su alumno para entrar. Si va a necesitar una computadora de 10 gigas de alta velocidad con un internet también de una alta velocidad de 50 megabytes y va a necesitar audio, micrófono muy especializado, lo deben de mencionar. Y si no, únicamente lo mínimo indispensable. No todos tienen la oportunidad, como nosotros ahorita, de tener un espacio de conversación en línea como lo estamos haciendo. Y eso sí lo deben de considerar ustedes. ¿De qué manera podemos interactuar con nuestros alumnos? De tal manera que si alguien no tiene computadora, si alguien no tiene un teléfono inteligente, ¿cómo podríamos hacerle para que ellos puedan trabajar igual que sus compañeros? Lo bueno es que todavía existen algunas herramientas digitales que son de un uso muy interesante cuando se trata de aprender. El correo electrónico. Entonces, tomen en consideración el correo electrónico, tomen en consideración videos, tomen en consideración todos aquellos aspectos que pueden mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y les mencionaba las guías para todos los actores. No sé si aquí tienen ustedes alguna pregunta.
se estructura o cuántos momentos tiene una planeación didáctica? Todos mencionan que tienen 3: inicio, desarrollo y cierre. Es decir, estos 3, el inicio, desarrollo y cierre, son los que tienen una estructura o un momento en toda la planeación didáctica. Pero sí es necesario considerar que ustedes siempre deben de realizar un encuadre del proceso. Deben de mencionar cuáles son los objetivos, cuáles son las formas de evaluar, cuáles son los requisitos, cuál es la metodología, qué se espera de los alumnos o de los estudiantes o los participantes. Deben de tenerlo muy claro, deben de señalar compromisos. ¿Cuál es el compromiso del alumno? Deben de conocer a sus alumnos y que ellos se conozcan entre ellos, a sus estudiantes, a sus participantes, hacer actividades que vayan dirigidos a ese tipo de propósitos y que tienen la finalidad de crear climas de aprendizaje y de crear una situación de rompehielo que permita el avance fluido de toda la sesión. Y el inicio, desarrollo y cierre son los normales que se presentan casi en cualquier bibliografía. Componentes. Cada momento, entonces habíamos dicho, ¿no? Tenemos el encuadre, el inicio, el desarrollo y el cierre. Y cada momento se conforma por secuencias didácticas. Entonces, ¿qué es una secuencia didáctica? Pues son una serie de acciones que se organizan para cumplir el propósito específico en el momento didáctico. Por ejemplo, si va a ser el encuadre, entonces tengo que hacer ciertas actividades para que el encuadre quede lo mejor posible. Tengo que hacer para el inicio ciertas actividades para que el inicio realmente quede como tal. Lo mismo para el desarrollo y lo mismo para el cierre. Este proceso que es encuadre, inicio, desarrollo y cierre, de hecho lo vamos a hacer en cada secuencia didáctica. Cada secuencia didáctica para el inicio, entonces igual, es un inicio, un desarrollo, un cierre. En las actividades que realizamos, en la serie de actividades o de acciones que realizamos en el desarrollo, cada una de ellas lleva este mismo proceso. Y en el final, cada uno de ellos lleva este mismo proceso. O toda una sesión cumple con una sola secuencia didáctica que tenga un desarrollo, que tenga un inicio, un desarrollo y un cierre. ¿Qué es una secuencia didáctica? Pues vamos a revisar las consideraciones. Primero, siempre consideremos qué va a aprender el estudiante, qué va a aprender el participante. Recuerden los puntos que siempre deben de tener en cuenta: el contexto, el problema a resolver, el proyecto a realizar, los recursos digitales y tecnológicos con que contamos, si son útiles, si realmente van a llegar a todos los que tenemos nosotros. Si no, ¿qué vamos a realizar? ¿Qué vamos a hacer para aquellos que no lo cuenten? ¿Cómo organizo las actividades seleccionadas? De todas las que ya estamos, en ocasiones hay algunos que ya tienen sus secuencias didácticas o algunos que tienen sus actividades, pero entonces, ¿cómo van a organizar esas actividades? Y de esas que no sean tantas, sino que sean las más integradoras, ¿cuáles son las que puedo seleccionar? Recuerden que a distancia es muy difícil tener muchísimas actividades, y más si un alumno tiene muchos profesores, porque lo que importa aquí es que puedan integrar todo el conocimiento en una actividad o dos actividades. Bien, pero pueden realizar más actividades para llegar a ese propósito. ¿Cómo evalúo cada aprendizaje? Les recuerdo que los aprendizajes, la evaluación de los aprendizajes está muy vinculado a cada una de las actividades. Y de hecho, cuando ustedes presenten una actividad en esta planeación, van a decir cuál es la actividad y cuál es el instrumento que van a utilizar para evaluar esa actividad, que es importante. Tengo mi actividad y entonces tengo mi instrumento de evaluación para evaluar la actividad que nosotros queremos. De hecho, necesitamos el criterio de evaluación y el instrumento de evaluación. Esperamos tener el tiempo para mencionarles, si no mañana vemos esos aspectos. O la siguiente sesión, perdón. ¿Cómo se construyen? Bueno, las actividades del docente y el estudiante para desarrollar habilidades, todas las actividades
Hay dos tipos de actividades. La actividad que tiene que ver con el docente y la actividad que tiene que ver con el estudiante. Esas dos actividades las tenemos que tener muy claras en nuestro proceso de desarrollo de nuestra planeación didáctica. ¿Qué va a hacer el docente y qué va a hacer el estudiante o el participante? Esos dos aspectos deben de estar claros y descritos muy precisamente en su planeación didáctica. Y claro, estas actividades tienen que desarrollar habilidades, desempeños, conocimientos, actitudes y productos o evidencias. Es importante que lo tengan en mente. Entonces, mis actividades. La descripción de las actividades, tanto de qué realiza el profesor y qué realiza el alumno. Y por otro, que voy a revisar. ¿Qué realiza el profesor, qué realiza el alumno? Y por otro, enfocado al desarrollo de habilidades, desempeños, conocimientos, actitudes y evidencias o productos. ¿Bien? Claro, siempre sin perder los objetivos, los contenidos, la evaluación y la estrategia. Vamos a ver este aspecto. Miren, estos son elementos de la evaluación, de la planeación general. Pero lo que me interesa es que toda secuencia didáctica tiene que ver con el contenido, por supuesto. Pero además tiene un grado de complejidad creciente que puede iniciar con la apertura, el desarrollo y el cierre. Es decir, cada una de las actividades puede resolver un problema con esos tres elementos. Tiene que haber un trato significativo de contenidos y siempre se tiene que referir a la solución de un problema o a un proyecto. ¿Bien? Trato significativo de contenidos. Bueno, ustedes recuerdan muy bien ese aspecto porque existe por ahí un concepto que a veces causa mucho ruido, a veces pensamos que lo entendemos y no sabemos cuál es. Y les voy a hacer la pregunta. ¿Me pueden decir o escribir, por favor, qué cosa es un conocimiento previo y cómo lo uso? ¿Cómo lo uso para que mis alumnos, utilizando sus conocimientos previos, aprendan nuevas cosas? ¿Cómo se hace eso? Si yo tengo un problema o si yo tengo una situación problemática, o tengo un proyecto. ¿Qué significa un trato significativo de contenidos? ¿Qué significa un conocimiento previo y cómo lo utilizamos? Quizás el conocimiento previo es uno de los elementos más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de elaborar una planeación didáctica y un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son estos aspectos? Les voy a mencionar. Bueno, es que no encontré alguna persona que haya ahí, el valiente o la valiente que me haya mencionado que es un conocimiento previo. Pero, por un lado, y vamos a hacer un aspecto. Sí, efectivamente, el conocimiento previo es la experiencia que tenemos en algo, en resolverlo. ¿Y cómo lo utilizamos nosotros en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo? Bueno, a eso es lo que en ciencias nosotros denominamos hipótesis. Todo el tiempo, nosotros, todo el tiempo, todo el tiempo, las hipótesis nos sirven para resolver problemas en la vida diaria y en cualquier lugar. Y eso es importante. Vamos a ver un conocimiento previo, por ahí un ejemplo que me piden por ahí. Vamos a hacerlo con algo muy sencillo. Yo les voy a decir que se tiene que preparar un café con leche. ¿Bien? Entonces, pues claro, como ustedes ya son expertos y además todo está contextualizado, pues es una actividad muy simple. ¿Sale? Ahí les va. Entonces, vamos a resolver ese problema. Es el problema tan complicado que es hacer un café con leche. ¿Bien? Bueno, es más, vamos a hacerlo un café, un café de esos que vienen en frasquito y que nada más se sirve con una cucharadita para que sea mucho más sencillo. ¿Bien? Entonces, ustedes ya tienen experiencia, ¿verdad? Seguramente ustedes ya me van a decir de qué se trata lo que yo voy a hacer o lo que voy a decir, seguramente. Y como ya lo saben y son unos expertos,
pues entonces prácticamente pueden ir y preparar ahorita uno para que me inviten, ¿verdad? Procedimiento. Bueno, pues entonces voy a preparar mi café con leche y entonces me traigo una lechita y me la subo, paso 1, en una taza. Paso 2, le pongo dos cucharaditas de azúcar y le revuelvo. Y ya que tengo las cucharaditas de azúcar, entonces ya le puse aquí mi leche, lo revuelvo. Ahora le voy a poner 2 cucharaditas de canela y lo revuelvo. Esto es el café con leche. Y le voy a poner un poquito de pimienta y lo revuelvo. Un poquito de orégano. Voy a moler un ajo y se lo voy a poner. Y voy a ponerle 2 cucharaditas de café soluble. ¿Qué tal? ¿Se les antojó? Seguramente, ¿verdad? Seguramente. Bueno, como algunos no toman café, bueno, pues vamos a ponerle un tecito en lugar de un café, pero lo revuelvo. Y entonces ya está listo. ¿Ok? Preguntas. ¿Les gustó mi café? ¿Ajo? No. ¿Por qué no? Ni siquiera lo han probado. ¿Por qué si algo que no han probado no les gusta? ¿Le dio curiosidad? ¿Café con leche tipo chino? ¿A poco los chinos le ponen? Y un chilito verde, ¿no? Porque ya ven que a los mexicanos siempre les gusta. Efectivamente, si esto que nosotros hicimos no tiene nada que ver con su experiencia previa, con sus conocimientos previos, con la forma en que cuando yo les dije cómo se hacía un café de leche, no cuadra lo que yo les dije con lo que estoy haciendo, entonces tienen 2 opciones. Uno es decir, este cuate está un poquito loco y mejor no hago nada. Eso que yo estoy diciendo ni lo hago, ni le hago caso para acabar. Y vean que muchos hacen eso. Muchos alumnos que ven que sus conocimientos previos no tienen nada que ver con lo que yo estoy diciendo, ni me peluquean, ni me dicen nada y ni siquiera están allí para poder desarrollar algún tipo de aprendizaje. Esa es una opción. La otra opción es decir, ¿será? Y entonces ir y hacerlo. Y si lo hago y lo pruebo y me gusta, digo, entonces hago toda una estructura cognitiva, toda mi estructura cognitiva la tengo que modificar para decir, bueno, sí voy a hacer un café con leche, pero un café con leche tipo Cecedi, ¿no? Así todo bien extraño, pero ya tiene un apellido. Es decir, incorporo un conocimiento nuevo en mi estructura mental. Entonces, para eso nos sirven a nosotros los conocimientos previos, porque son una guía para actuar. Los alumnos, los estudiantes, los participantes siempre deben de tener una guía para actuar, una guía para hacer las cosas, y esa guía son sus conocimientos previos. En ciencias les digo que esa guía nos sirve para que nosotros pensemos cómo se puede resolver un problema de acuerdo con lo que nosotros sabemos. Y así les tenemos que decir, a ver, resuelve ese problema, ¿tú qué piensas? ¿Cómo se tiene que hacer ese problema? ¿Cómo se tiene que resolver? Escríbelo, revísalo y checa qué dice la literatura. Y entonces, en ese proceso, comienzan ellos a desarrollar sus estructuras cognitivas o ampliarlas o dejarlas igual si es que no les gusta. Y el asunto es ese, que si a los alumnos no les gusta, se van a quedar de esa manera. Y como siempre, en las secuencias didácticas que son de apertura, desarrollo y cierre, que tratan de resolver un problema, tiene que estar muy vinculado con las evidencias de evaluación. Todas las evaluaciones se desarrollan en ese preciso apartado, que es, hago mi actividad y siempre tengo que decir qué criterio voy a utilizar para evaluarlo y cuál es mi instrumento de evaluación. Y en este caso, en el contexto de la educación en línea, la forma en que yo voy a entregar estos elementos. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Entonces, ¿cuáles son los momentos de la secuencia didáctica? Los momentos de una secuencia didáctica son apertura, desarrollo y cierre. Entonces, en mi apertura yo voy a tener, si únicamente hago una, pues habría apertura, desarrollo y cierre de esa actividad o de esa secuencia didáctica. Y si toda mi sesión es únicamente
una secuencia, pues entonces tendría apertura, desarrollo y cierre. Bien, ¿qué es la apertura? Son las actividades de apertura, es variado, bueno, si ya lo se puede, la idea es abrir el camino a un clima, es crear el clima del aprendizaje. Este clima de aprendizaje pues se puede utilizar de muchas formas. Pueden utilizar un video, pueden utilizar una presentación, una simulación, puede ser en clase o puede ser antes de la sesión. Los alumnos deben de traer ya un trabajo elaborado antes de venir a esta sesión. Es decir, es muy manejable cómo realizar esa actividad de apertura, porque cuando lleguen ustedes a la sesión presencial, entonces simplemente se retoma, se revisa, se analiza, se sintetiza. Bien, los recursos de apoyo pues son múltiples, se pueden recuperar de alguna aplicación que se haya utilizado o que los mismos estudiantes hayan realizado, y además también se pueden compartir. Lo importante aquí, en un sistema en línea, la idea es compartir, la idea es trabajar, la idea es colaborar, la idea es socializar. Un ejemplo de apertura, pues es aquí en física, ¿no? La aventura de las partículas. Se pide a los alumnos que antes de iniciar la sesión en clase, los alumnos visiten una página, realicen la lectura del artículo, una breve historia de la física, de Daniel Canot. Al inicio de la sesión se comenta la lectura en equipo y realizan un mapa mental de las principales ideas. Eso lo hacen en la sesión, es decir, lo que hace realmente es recuperar lo que ellos elaboraron. Cada equipo presenta su mapa y lo discute en grupo con la ayuda del profesor. Ciertamente saldrán muchas dudas, por lo que es necesario buscar la información necesaria para poder resolverlas. Para eso el grupo visitará la página de la aventura de las partículas. Y menciona cuál. La aventura de las partículas introduce la teoría de las partículas y fuerzas fundamentales, denominado modelo estándar. Explora la evidencia experimental y las razones por qué los físicos quieren avanzar más allá de esta teoría. Además, proporciona información acerca del decaimiento de las partículas y una breve sección histórica. Lo importante aquí entonces tenemos un recurso que es el que utiliza el profesor, y además una actividad que es leerlo y discutirlo en equipos, y una evidencia de trabajo que es un mapa mental, ¿ok? Y ese mapa mental es el que se discute. Es todo el proceso. Entonces tenemos herramientas, tenemos un proceso y tenemos un recurso. ¿Bien? En la de desarrollo, ¿qué son las actividades de desarrollo? Las actividades de desarrollo tienen la finalidad de que el estudiante interaccione con la nueva información. Entre los conocimientos previos, la interacción con la nueva información y sobre todo, les he mencionado, el aspecto contextual. El aspecto contextual es sumamente importante. Y en este aspecto contextual, bueno, de hecho el aspecto contextual es uno de los grandes descubrimientos en la educación. El gran descubrimiento es que todos los conocimientos deben de estar anclados en un contexto. Y el contexto para nosotros lo podemos traducir en un problema que se realiza en un lugar específico, en un proyecto que se va a realizar en un lugar específico. Pero entonces todo tiene que estar contextualizado. Y en general, ¿cómo deben de ser nuestras actividades? Presentar. Presentar significa presentar el problema, analizar el problema, desarrollar el problema, los modelos, las teorías. Si hay algún ejercicio, pues hacer los ejercicios. Bien, eso es lo que tenemos que estar realizando. Es decir, darle toda la presentación al alumno implica hacer prácticamente la clase expositiva o ponerle algún artículo, algún texto, algún video, pero que me vaya resolviendo, que vaya sintetizando las partes del elemento. Todo lo que el alumno debe de saber hacer cuando a él le toque hacerlo. Esos elementos. Y si hay ejercicios, pues entonces hacer los ejercicios mecánicos, ejercicios de repetición, a lo mejor ejercicios significativos. Porque la práctica no es una práctica de hacer ejercicios de lápiz y papel. En la práctica es la discusión con los alumnos, la discusión entre ellos, cómo resuelven otro tipo de problema, cómo están aprendiendo los conceptos, cómo se están utilizando, cómo los explican con ellos. Entonces, esa es la práctica. La práctica es de los alumnos. En la presentación, el profesor juega un papel primordial. En la práctica, el alumno es el que juega, es el que se involucra con sus compañeros para dar la discusión, para trabajarlo con ellos.
Y eso también se puede dar en línea. Ahorita no me va a dar mucho tiempo, pero la próxima vamos a trabajar una discusión en línea y vamos a aplicarlo. La aplicación es cómo lo que hemos aprendido lo integramos en algún problema, en algún otro problema, otro proyecto, en alguna situación que nos permita sintetizar todo lo que hemos realizado. Los recursos que necesitamos son recursos y fuentes de información. La fuente de información puede ser diversa, una exposición, la realización de una discusión sobre una lectura, un video, etcétera, etcétera. Los recursos que el docente puede utilizar también son muy variados: Moodle, Classroom, Google Drive, todos aquellos que nos permitan sintetizar o nos permitan poner a disposición de nuestros estudiantes o participantes la información, los conocimientos o las habilidades que queremos que desarrollen. La actividad de desarrollo. Un ejemplo, ¿verdad? Aquí está el ejemplo de qué es la actividad de desarrollo. Población y culturas y etnias. En esta oportunidad, los alumnos crearon un mapa conceptual con las herramientas CMAP Tools, que pueden incluir elementos como videos, audios, fotografías, textos, links. CMAP Tools es una herramienta para construir mapas mentales. Es libre, es gratuita y es de uno de los teóricos importantes en el área de la educación cognoscitiva. Entonces, les recomiendo el CMAP Tools. La base del mapa será la imagen del planisferio y sobre dicha imagen se incorporarán los diferentes conceptos. El trabajo puede realizarse en grupo, pero sería conveniente, dado el amplio del tema, que se le asigne a cada alumno un aspecto a investigar en forma individual y luego se integre la información en un mapa colaborativo. Entonces, trabajo individual y luego trabajo en equipo. Es importante que también en su planeación didáctica indiquen si el trabajo es individual, si el trabajo es en grupo. ¿Bien? Y luego se integra la información en un mapa colaborativo. En la investigación deberán contemplarse aspectos como aportes de las distintas culturas, identificación de lugares simbólicos y elementos culturales, idiomas, lenguas vivas y dialectos, economías y comercios en Unión Europea, Mercosur y ONU. Entonces, vean, se les va a asignar y se va a integrar la información en un mapa colaborativo. Entonces, aquí es un trabajo de desarrollo y bueno, podríamos tener algunos aspectos que son importantes. Tiene un recurso educativo además y el aspecto importante que no veo y que sí deberíamos de considerar es cómo se hace la discusión grupal, ¿verdad? Y por último, tenemos las actividades de cierre. Las actividades de cierre se realizan con la finalidad de lograr una integración del conjunto de tareas realizadas, realizar una síntesis del proceso de aprendizaje desarrollado y dar la perspectiva de evaluación para el docente y el estudiante, tanto en el sentido formativo como en el sentido sumativo. Es interesante este aspecto porque recuerden que tenemos varios tipos de evaluación, que eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, y bueno, nuestras actividades siempre deben de dar paso a tener elementos para dar esa evaluación formativa y sumativa. Las herramientas que se utilizan aquí, pues son todas las que ya se utilizaron con anterioridad, pero además aquí lo importante es que los alumnos también utilicen la socialicen, la compartan y veamos lo que ellos han realizado con su trabajo. Un ejemplo, pues es este mismo sobre la actividad de cierre. En esta oportunidad los alumnos crearon un mapa conceptual con las herramientas CMAP Tools. Creo que me equivoqué, ¿verdad? A ver. Bueno, la actividad es la que les di hace rato. La actividad es la misma que les di, me equivoqué, entonces, en uno con razón, creo que ustedes no vieron la actividad de desarrollo. Sí, la actividad de desarrollo está un poquito equivocada. Bueno, yo la corrijo, pero esta actividad no es de desarrollo, esta actividad es de cierre. Bien, disculpen ese trabajo. Este trabajo mal elaborado.
Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento? Tarea. Les voy a dejar una tarea. Pues nos quedan los instrumentos de evaluación, las evidencias y la evaluación del curso y tendrán su acceso al aula virtual. Muy bien, espero que les esté gustando y espero que también vean cómo vamos a iniciar. Lo que van a hacer es lo siguiente. Todo el mundo ya sabe qué curso va a realizar. Es que ustedes tienen que realizar un curso con sus contenidos y todo. Ese es su trabajo en el área, en el espacio virtual de aprendizaje. Ustedes tienen que elaborar sus recursos. Recuerden que tienen que participar en los foros, tienen que entregar sus actividades y las actividades tienen que ver con lo que ustedes con todos los elementos que ustedes necesitan para tener listo un portafolio que les permita decir, yo ya sé hacer cursos en línea. ¿Ok? Eso es lo que ustedes van a hacer. Si ustedes no entregan todo eso, no van a poder descargar su constancia. ¿Ok? Tienen dos actividades. La primera actividad es tuitear, por favor. Tuitear van a buscar ustedes información. Lo que ustedes quieran, van a buscar, pero no todos, van a buscar información en el lugar que ustedes quieran sobre lo que es una planeación didáctica. ¿Está muy clarito? Lo que van a hacer ustedes es cómo van ustedes van a buscar ustedes qué es la planeación didáctica. Y lo que les guste, lo que sea mucho más interesante, eso lo van a tuitear. ¿Ok? En su tweet van a poner ustedes este documento, este texto, esta animación me parece este video me parece muy interesante para realizar planeaciones didácticas. Lo van a tuitear. El hashtag, les recuerdo, es CCEDI, lo tienen en pantalla, y diseño de cursos. Diseño cursos. ¿Ok? Y de esa manera voy a revisar, ahora sí que lo voy a revisar, pero la idea es revisarlo con la finalidad de que después pues ya no les tenga yo que decir y simplemente compartan lo mejor que hemos encontrado en el internet, lo mejor sobre cómo diseñar una secuencia didáctica, cómo diseñar un espacio en línea. Entonces el objetivo aquí es hacer la comunidad en línea y entonces la tarea es un Twitter sobre planeación didáctica, que es el Twitter CCEDI, diseño de cursos. Y vayan de una vez, por favor, haciendo su blog. Su blog lo pueden hacer en WordPress, que mucho del trabajo que van a hacer es ponerlo en su WordPress, en su blog, para compartirlo en las redes sociales. Entonces, los veo en las redes. Esta es como la primera tarea y, bueno, y ya mañana veríamos los instrumentos de evaluación y iniciamos con el desarrollo de su actividad. Si todos están registrados, yo considero que el día de mañana o el próximo viernes tendríamos el acceso al espacio virtual de aprendizaje. Y cuando tengan el acceso, van a tener únicamente 5 días para desarrollar sus actividades. Y de verdad, yo espero que todos lo terminen. Muy bien. Entonces, Twitter. ¿Cuál es la tarea? Ahorita se las ponemos. La tarea es muy sencilla. Es buscar qué es la planeación didáctica o el diseño instruccional, si quieren, en Internet. Un documento, un video, un blog, un post, lo mejor que ustedes encuentren y eso, tuitearlo, decir, este es uno de los documentos que me parece interesante sobre la planeación didáctica. Eso lo tuitean con el link al blog, con el link al video, con el link al documento y lo tuitean nada más, lo hacen con diseño de cursos y con el hashtag de CCEDI. Todas estas instrucciones van a estar ahí. Muchísimas gracias, Ricardo, te agradezco mucho el que lo hayas puesto en el chat. Y así es como se comparte la información y así es como apoyamos a cada uno de nosotros. Muy bien.
Por mi parte, y el día de hoy, disculpen la tardanza, ya me tardé un poquito. Pero entonces, nos vemos en la red, nos vemos en el Twitter. La idea es seguir a todos y que todos nos sigamos entre nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. El Centro de Certificación y Educación Disruptiva les agradece su presencia, como siempre, y nos vemos la próxima sesión. Hasta luego.